Muy buenos días, este es el proyecto final de álgebra de segundo semestre. Nosotros vamos a exponer ese artículo de la Universidad Católica de Murcia que se llama Las sombras de la arquitectura, la trigonometría y otros puntos de vista. Pues el informe se llama El álgebra y la trigonometría en distintas áreas. Entonces nuestro compañero Carlos va a pasar y nos va a explicar por qué es importante la trigonometría. Mi nombre es Carlos Andrade Mayave y le vengo a explicar sobre un área muy importante, lo del álgebra, que se puede aplicar en la vida cotidiana, que es la trigonometría. La trigonometría nos sirve para calcular la altura de un edificio mediante la luz. ¿Cómo se calcula el área del edificio de un objeto? Mediante la sombra. La sombra se calcula con la elevación del sol. Ya que mediante la sombra podemos sacar la altura de un edificio. Vamos a explicar la trigonometría. Es la ciencia que estudia los triángulos, en su mayoría triángulos rectángulos, que son los triángulos que tienen esos ángulos iguales a 90 grados. Entonces, vamos a exponer un caso de la vida real. Vamos a sembrar un cultivo y los cultivos deben estar a buena luz, en su mayoría a luz de la mañana, para tener una buena cosecha. Si sembramos el cultivo al lado de un edificio, no va a tener la misma luz por la sombra que genera el sol. Antes de sembrarlo hay que calcular la cantidad de sombra que genera para no sembrarlo ahí, para ver si es bueno sembrarlo ahí o no. Entonces, esto se hace con el teorema de Pitágoras y con las razones trigonométricas. Antes de sembrarlo hay que calcular el área que genera la sombra en las horas de la mañana y también usar como todas las razones trigonométricas para calcular la altura del edificio y en este caso esta sería la hipotenusa que también hay que encontrar. Suponiendo que tengamos la altura del edificio, que en este caso sería 60 metros, y la distancia de la sombra que genera el sol sería 75, lo podemos calcular con el teorema de Pitágoras, que es el cateto opuesto, que sería en este caso el cateto adyacente a la 2 más el cateto opuesto, que sería este a la 2, y eso daría la hipotenusa al cuadrado. Entonces, estos valores nos darían 5625 más 3600, que sería 9225. Entonces, sacamos la raíz de este y esta sería la longitud de la sombra que genera el edificio. Hola, mi nombre es Daniel Serna Guzmán y les voy a explicar qué tiene que ver la programación con el álgebra y la trigonometría, su aplicación. Entonces, bueno, en la programación tenemos un código que se va formando con un fin, ¿cierto? Como una página, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, la álgebra hace que las letras adquieran un valor. Entonces, digamos que A vale 10. Y ese 10 después colocamos, por ejemplo, B igual a 12 y después colocamos que I es igual a A más B. Y entonces acá ya sale pues el resultado, que sería 22. Entonces así se puede también, como con la calculadora, tú colocas el valor, lo sumas por otro y ya da el resultado. Entonces acá, por ejemplo, con la trigonometría, le damos unos valores al código para que cuando vaya a crear, por así decirlo, un triángulo, lo cree con unos valores proporcionados que nosotros les estemos dando. Entonces, por ejemplo, en este caso, de ejemplo, aquí nos dio 30, aquí pongámosle, por ejemplo, 62
de acá 40. Y así la programación. Y por último, el documento es muy reciente, es de este mismo año, del mes de mayo. En el documento nos explicaba mucho sobre sobre que el álgebra trata en la programación, que es muy importante mediante los números y las letras. Que le damos un valor a algo y ya nos tira un vector. Y también muy importante para la vida cotidiana y como para la construcción y muchas cosas de la vida cotidiana. La trigonometría. Mi nombre es Carlos, mi nombre es Carlos Andrés Arroyave y lo voy a explicar una de las áreas más importantes del álgebra, que es la trigonometría. La trigonometría se puede aplicar en la vida cotidiana mediante que se pueden calcular las sombras de los edificios. Se puede calcular las sombras de los edificios mediante la luz solar. Que si un edificio está parado,